1. Buenas noches, mi nombre es Marta Angélica y trabajo en un call center. Vivo en la colonia Doctores, en un departamento que me dejó una tía que nunca se casó ni tuvo hijos. Ella falleció en 2016. Era muy querida por todos, pero especialmente por mí. Cuando partió me sentí honrada de mudarme a su departamento. Quería conservarlo así como lo había dejado para sentir que algo de ella aún vivía en ese lugar. Sin embargo, el sitio se sentía extremadamente vacío de su presencia. Mi historia comienza un día en que noté que había juegos de mesa en el cajón de un mueble del comedor que tenemos en mi área, en el call center. Entre todas las cajas había una tabla Ouija. La encontré porque estaba buscando una taza para prepararme un café, pero la verdad es que se me olvidó todo lo que quería hacer porque me quedé pensando en ella. Regresé a mi lugar, pero no podía quitarme eso de la cabeza. Al final de mi jornada, antes de salir del edificio, pasé a echar un vistazo al cajón de los juegos de mesa. No me atreví esa tarde, pero el sábado siguiente, cuando hubo menos gente en el piso, la eché a mi mochila y me la llevé a casa. Iba nerviosa, pero no por traer una ouija en la mochila, sino porque me la estaba robando. Bueno, en realidad solo la estaba tomando prestada, pues tenía pensado devolverla. En una esquina de la avenida, recuerdo bien, me salió al paso una persona y casi me hizo tropezar. La verdad es que no vi de dónde salió ni a dónde fue, y se me hizo muy extraño porque no pude ver de ella más que su silueta. A partir de ese momento no pude dejar de sentir que alguien me venía siguiendo. Recuerdo muy bien que de reojo le podía ver y que también escuchaba sus pasos. Esto ocurrió cuando subí al camión, en la estación y los andenes del metro y en las calles que me llevaron a mi departamento. Entré a mi domicilio sintiéndome inquieta. Lo primero que hice al llegar fue sacar la tabla de mi mochila y ponerla en una mesita frente a un sillón. En ese momento no me atreví a jugar con ella. Iba a calentar algo de comer, pero de un momento a otro se me fue el hambre. Me senté frente a la televisión, pero no la encendí. Me quedé pensando hasta que tomé la decisión de que por el momento no iba a tocar la ouija. El control de la tele estaba al lado de la ouija, nada cerca de mí. De pronto este se cayó al suelo sin que yo lo hubiera tocado o empujado. Al momento en que se estrelló en el piso, la televisión se prendió al mismo tiempo en que la tapa y las pilas salieron volando. Un poco sacada de onda me levanté a recoger el control. Me puse a buscarlo al igual que las pilas y la tapa, pero en un instante se me perdieron completamente de vista. Revisé bajo los sillones, me puse de rodillas y barrí con la vista todo el suelo, pero no encontré nada. Era como si el piso lo hubiera devorado. Cuando me levanté no podía creer que dicho control realmente estaba sobre la mesita, completamente armado e intacto. Si eso no era motivo para asustarse, lo que pasó a continuación sí lo fue. En la tele estaba un programa de comentarios deportivos sonando muy bajo. De pronto, sin que hubiera manera en que los botones del control se presionaran, el volumen de la televisión empezó a incrementar. Luego hubo una interrupción en la transmisión y una voz dentro de un infomercial de aspiradoras dijo: «Tu tía quiere contactar contigo». De fondo se escucharon las risas de la audiencia. Me quedé atónita, por supuesto que no había sido una coincidencia. Al menos a mí no me lo parecía. La televisión se volvió a cambiar de canal. En la pantalla apareció una mujer al teléfono. Si no mal recuerdo, era una película española donde la persona había marcado y aguardaba impaciente a que alguien le contestara del otro lado de la línea. «Responde, Marta, es importante». Me quedé con la boca abierta, pues ese es mi nombre.
No podía hacer como que no estaba sucediendo. Claramente era una señal de que debía intentar algo con la tabla. Arrimé el sillón hacia el frente y la mesa hacia mí. Me senté en el borde y busqué con mis dedos el triángulo. Nunca la había jugado, así que le di la vuelta para ver las instrucciones. Según había que realizar un pequeño ritual, el cual no estoy segura de haber hecho bien. El caso es que al final llevé ambas manos al triángulo y lo puse al centro del tablero. Cerré los ojos para pensar en lo que iba a preguntar. Me parecía extraña la idea de ponerme a esas horas a hablar sola, de hacerle preguntas al vacío, pero sobre todo de guardar silencio después de la pregunta, esperando a que la oscuridad me respondiera. Estaba distraída en eso cuando sentí que unas manos frías se pusieron encima de las mías. Me sobresalté y rápidamente abrí los ojos. No había nadie, yo estaba completamente sola en el departamento. No sé cómo explicarlo, pero a pesar de que todo indicaba que estaba cumpliendo mi cometido de hacer contacto, no me sentía tranquila. No parecía que quien estuviera haciendo todas esas cosas fuera mi tía. No sé si te ha pasado alguna vez que de pronto algo llama tu atención en tus alrededores, como si un instinto te estuviera avisando que alguien te está observando. Eso me sucedió entonces. Algo me hizo mirar hacia la ventana. Para esto es importante que sepas que estoy en un segundo piso, por lo que resulta imposible e ilógico ver a una persona asomada hacia el interior. Aunque al momento del descubrimiento salté y sudé frío, quise pensar que se trataba de una ilusión óptica, de que le estaba encontrando forma a las sombras y reflejos, pero poco a poco comencé a identificar una nariz, una boca seria en un rostro pálido, también los dedos de una mano recargados en el borde, pero lo peor de todo eran los ojos que tenían su mirada fija en mí. Mientras el terror me tenía paralizada por lo que estaba viendo, sentí algo extraño en mi mano derecha. Era una sensación nueva y escalofriante. Mi mano se movió, pero no porque yo lo quisiera. Era como si hubiera perdido el control de ella y estuviera actuando con propia conciencia. Yo estaba asustada y confundida, además de que no podía hablar. Era mucho más que horroroso ver cómo mis dedos se retorcían y que yo no los sentía ni siquiera moverse. Miles de pensamientos pasaron por mi cabeza. Uno de ellos fue que probablemente estaba sufriendo un desmayo. Me levanté de mi asiento y torpemente me fui caminando a la recámara. Del codo a la punta de mis dedos de la mano derecha sentía todo dormido, como congelado. Sin embargo, no dejaba de moverse. Antes de dejar el comedor, miré una última vez hacia la ventana. El rostro seguía ahí. Nada había cambiado más que su mirada que me siguió por toda la pieza. No sabía si necesitaba dejar que se me pasara el susto o descansar un rato, así que me fui a acostar. Me metí bajo las sábanas así como estaba, completamente vestida. Unos minutos adelante, la luz se apagó sola y yo no pude hacer nada. No me quise mover ni ver si había alguien más ahí conmigo. Extrañamente había mucha tranquilidad en el departamento. En un momento quise dormir, pero no pude conciliar el sueño porque pensaba mucho en lo que sentía en mi cuerpo. De pronto, una mano extraña tocó mi estómago. Era mi mano, pero seguía sin tener tacto en ella ni el control de sus movimientos. De verdad se sentía como si otra persona estuviera acariciando mi abdomen. Poco después, los dedos fríos recorrieron mi rostro. Me pasé toda la noche en vela. Por fortuna, el siguiente día era domingo, mi único día de descanso. Los planes eran ir a visitar a una prima en Iztapalapa, pero a medio camino me dieron ganas de regresar. Iba muy temerosa de que fuera evidente en público que algo extraño pasaba con mi mano.
En el camino de vuelta me encontré con una conocida. La verdad es que no era una persona cercana, pero ella notó que había algo raro en mí y me empezó a hacer preguntas. Mi mano le apretó su mano con fuerza y la asustó. Después de eso se retiró unos pasos, se quedó conservando su distancia y me dijo que necesitaba ir de inmediato a que me curaran. Me dio la dirección de su edificio y me refirió con una vecina suya. La verdad es que pensé que la señora me iba a dar un masaje o que trabajaba con medicina alternativa. No imaginaba que me estaba mandando a un consultorio esotérico. Si iba a necesitar incapacidad, también debía sacar mi cita en el seguro además. Cuando estaba llamando por teléfono, me pasó algo increíble. Mi mano tomó un bolígrafo y en un papel escribió el nombre y la fecha de nacimiento de una persona que yo no conocía. Margarita Áviles, 1934. Visité a la vecina de mi amiga después de que en el seguro me dijeron que no sabían qué era y que entonces tenían que darme cita 3 meses adelante con un neurólogo. Acudí al domicilio que me dio mi amiga, un poco indecisa y con miedo, además de que no llevaba mucho dinero y me temía que no me fuera a alcanzar. Tardaron en abrirme la puerta, pero cuando entré pasó algo que al día de hoy no puedo comprender. La persona al recibirme me dijo: «Margarita, ¿qué haces aquí?». No se lo dije a ella, pero te lo repito a ti, mi nombre es Marta. La mujer me tomó de la mano de la que había perdido el control y dijo: «Ya no perteneces a este mundo, por favor, vete». Sin soltar mis dedos, que por cierto no tenían en lo absoluto sensaciones de tacto, la señora alcanzó con otra mano una botella de alcohol. Se la llevó a la boca y luego me roció la mano con ese líquido al escupirlo. Después le pasó un encendedor para prender fuego en mi brazo. Fue una sensación escalofriante, pues no sentía nada a pesar de que veía mi brazo envuelto en llamas. Fue de un momento a otro que sentí el calor y luego el ardor. Sacudí el brazo hasta que pude apagar el fuego. No podía creerlo, pero sirvió. Eso me hizo volver a sentir y a poder controlar mi mano. «¿Cómo te llamas?», me preguntó la señora. «Hija, no andes hablando con esos seres. Era una señora muerta quien estaba controlando tu mano». Mientras me dibujaba con alcohol símbolos en la piel me dijo: «Viniste a tiempo, unos días más y doña Margarita se hubiera apoderado de todo tu cuerpo». Debo admitir que no estoy acostumbrado a ventilar cosas acerca de mi persona o mi familia, pero ahora que vivo lejos y apartado de todo aquello, quiero cerrar el peor capítulo que nos marcó durante muchísimos años, el cual aún sigue presente no solo en mi casa, sino también hasta en los vecinos y personas que tuvieron la desgracia de involucrarse de alguna manera. Mi nombre es Daniel, soy originario de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, ciudad que es famosa por el dulce típico de la región, el alfeñique. La cajeta también es uno de nuestros puntos fuertes, así como la tradicional feria de Corpus Christi. Pero lo que más prevalece es la tradición del Cerro de Culiacán, lugar de leyenda donde se dice hay energías y tesoros escondidos. En fin, hay mucha tradición y cultura en esa pequeña ciudad situada junto a Celaya, Guanajuato. A esta historia le llamo La maldición de mi familia. Te narraré los acontecimientos por orden cronológico para tener una idea y que no se pierda el hilo de los hechos. Mis abuelos paternos se casaron en circunstancias muy extrañas,
porque para empezar mi abuelo era mucho mayor que ella, además de que venía de un matrimonio el cual se terminó debido al fallecimiento de su primera esposa. Aquí comienza lo raro, ya que ella murió exactamente después de que mi abuela se hiciera su amiga. Mucha gente en aquel entonces juraba que a la muchacha le habían hecho un trabajo de brujería, especialmente por lo rápido que su vida se consumió y por los síntomas que presentaba. Se decía de mi abuelo, quien era conocido por su gran porte, carisma y por ser uno de los hombres mejor parecidos de la región, que desde que conoció a mi abuela se había vuelto una persona torpe, descuidada y sucia. Desde que yo tengo uso de razón, mi abuela siempre fue una persona sumamente seca, fría, mal hablada y neurótica. Todo lo que sucedía a su alrededor le molestaba. Era como si la felicidad de los demás le provocara enojo. Tuvieron en total 7 hijos varones, quienes al crecer con la cultura machista de aquel tiempo y siempre mal aconsejados por su madre de que eran poca cosa y que nadie los quería, se volvieron un verdadero peligro. No solo para los demás, sino también entre ellos mismos, ya que su casa siempre era escenario de múltiples peleas, alborotos y escándalos donde siempre se veía involucrada la policía. Conforme iban creciendo, cada uno fue encontrando esposa. Siempre mujeres que al entrar en aquel lugar se volvían víctimas de abuso y violencia por parte de quienes juraban que las iban a cuidar y nunca nada les iba a faltar. Tiempo después se supo por parte de todas ellas que siempre al entrar en aquel lugar se les venía encima una pesadez y un miedo que no las dejaba tranquilas. Los vecinos se daban cuenta de todo y eran quienes informaban a las autoridades, pero nunca pasaba de más. Mi abuela salía y les decía 1 o 2 cosas, les entregaba dinero y ellos se iban como si nada hubiera sucedido. En todo el pueblo ya se circulaba la versión de que mi abuela era una bruja que usaba la magia negra y la santería, y que quien se metiera con ella o su familia le iba a ir mal. Así que por eso muchas personas, familiares de sus nueras incluso, preferían mejor tomar su distancia o simplemente alejarse, dejando a las pobres esposas a merced de todo aquello. Ahora se sabe que todas y cada una de las mujeres fueron escogidas para cada uno de los hijos de esta mujer por parte de ella misma. Alguien confesó que su familia le había comentado que habían visto varias veces a doña María en la calle a la 1 de la mañana exactamente. Caminaba descalza, con el pelo suelto, sosteniendo una vela y rezando de manera muy rápida y susurrando hasta llegar a la puerta de la casa de unos vecinos. En ese lugar era donde vivía una chica joven cuya familia tenía mucho renombre y dinero por parte del trabajo del padre. Dijeron que al llegar a la puerta la vieron hincarse, arrojar un líquido, después apagar la vela que llevaba, luego levantarse y volver a casa. Así pasaron algunos años hasta que el menor de sus hijos contrajo matrimonio. Ese hombre es mi papá y la chica cuya familia en ese entonces era reconocida es mi mamá. Tengo un hermano menor llamado José. Nosotros fuimos de los últimos descendientes directos en presenciar todo aquello que ocurría dentro de la casa de mi abuela. Mi madre también sufrió a manos de mi padre, así como también el rechazo de mi abuela por considerar que mi mamá se creía mejor que mi papá y que según ella se había casado con él para burlarse. La señora mal aconsejaba a mi papá acerca de mi mamá, de su familia y de su trabajo, ya que en ese entonces mi mamá trabajaba para la presidencia municipal y tenía un cargo importante. Muchas de las veces en que mi papá tuvo fuertes problemas con mi mamá fue a causa de los malos comentarios y cizaña que metía la abuela. Por mi parte, desde muy pequeño, nunca fui bien aceptado por ella, ya que mis abuelos maternos habían conseguido una orden de alejamiento en contra de mi papá después de una golpiza que había puesto el embarazo de mi madre en peligro. De tal manera que pudieron estar tranquilos y contentos llevándose a su hija y a su futuro nieto lejos del alcance de todo lo que sucedía. De alguna manera inexplicable, después de vivir felices y alejados durante 5 años, un día mi mamá comenzó a sentirse intranquila y nerviosa.
Entonces estaba comiendo con sus hermanas cuando simplemente se levantó. Con la mirada perdida y en voz baja le dijo a una de ellas que su hijo debía conocer a su papá. Para ese tiempo yo tenía 4 años. Me tomó de la mano y me llevó a caminar hacia la casa de mi abuela. Según el testimonio de una hermana de mi madre, ella llevaba la vista perdida y como si estuviera hipnotizada. Después de varias calles llegamos a la fachada de la casa de mi abuela. Cosa extraña fue que ella se encontraba prácticamente esperándonos en la puerta. Entramos y ahí estaba mi padre, quien nos recibió con aparente alegría y portándose de lo mejor. Después de que hablaron un rato, convencieron a mi madre de que lo mejor para mí era vivir con mis 2 padres juntos. Él prometió con lágrimas en los ojos que las cosas no serían como antes y que todo iba a estar bien y que solo quería a su familia de regreso. Este fue el peor error que mi madre pudo cometer, puesto que al cabo de un mes de habernos mudado, todo volvió a ser como antes. Incluso peor, ya que ahora mi padre le echaba en cara los años de ausencia en los que su hijo no tuvo a su padre. Conforme iba creciendo me di cuenta de muchas cosas en la casa. Lo primero y más importante fue que descubrí que al fondo de la vivienda mi abuela tenía un cuarto al que no se nos permitía entrar y siempre tenía llave. Cuando cumplí 14 años fue que sucedieron los hechos que marcaron mi vida y que siguen muy presentes en mi mente. Un día todos salieron. Yo había recién llegado de la secundaria y mi madre dormía en su cuarto. Como todo muchacho curioso, siempre supe dónde guardaban las llaves de la casa y por algún motivo me llamaba mucho la atención querer saber qué había en el cuarto prohibido. Busqué las llaves y me dirigí a abrir aquel lugar. Sin dudar, entré y prendí la luz. Lo que mis ojos vieron y lo que mi nariz percibió fue algo que en aquel momento me causó terror y asco. Dentro había un fuerte olor a humedad junto con una poderosa pestilencia de drenaje, muchísimos retratos de santos en las paredes y en el centro una especie de gabinete grande de donde salía una pequeña luz. Tuve el valor de abrir esas puertas y ver que dentro había un cirio grueso como el de las iglesias, casi consumido, rodeado de hierbas quemadas y en la orilla un vaso de veladora ennegrecido por el humo. De la impresión empecé a sentir que me quedaba paralizado. En todo momento percibía una sensación de estar siendo observado. Cuando volví en mí mismo, traté de dejar todo como estaba y salir de ahí lo más rápido posible. Hasta este momento nunca a nadie le conté lo que vi. Las cosas dentro de la familia y de la casa siempre eran malas. Entre los tíos y los primos había envidias, pleitos y muchos problemas más. Pero por alguna razón todos respetaban a mi abuela, a pesar de que era evidente que ella era la que causaba todo. La defendían y la consentían a pesar de lo mal que nos trató a muchos durante nuestra infancia. Lo peor para mí ocurrió durante una noche en Semana Santa de ese mismo año. Esa noche mi mamá no se sentía bien y decidí quedarme en su cama a cuidarla. Además, mi papá estaba en turno de noche toda esa semana. Ya entrada la madrugada, salí al baño. La verdad, no vi la hora. Sentí muchísimo frío y el viento movía horriblemente los árboles. Entré al baño como si nada y salí sin problema. Fue entonces que al estar en la puerta escuché en dirección de aquel maldito cuarto como alguien rezaba de manera desesperada, como llorando, lo cual me hizo voltear y entre la penumbra vi que había una mujer dándome la espalda con el cabello suelto y las manos hacia el cielo. Sentí el miedo como una cubeta de agua fría cayendo por mi espalda, así que me apresuré a correr junto a mi madre y me tapé de pies a cabeza rezando lo poco que recordaba y abrazándola con todas mis fuerzas hasta que el sueño me venció. Decidí no contar nada sobre lo ocurrido ya que temía que nadie me creyera, pero ahora veo y me doy cuenta que fue una experiencia completamente real.
Al siguiente año mi mamá pudo comprar una casa donde nos mudamos y es donde actualmente vive ella. Yo me mudé a Texas hace 3 años y actualmente radico ahí. En el año 2019 mi abuela cayó enferma. Su deterioro fue rápido y confuso al mismo tiempo, ya que desde que se postró en cama su figura se fue deteriorando. Ya no tenía hambre y a todos les decía que ya mejor la dejaran morir. Lo más extraño es que todos los familiares que la llegaron a respetar ya no querían saber nada de ella. Prácticamente murió sola en aquel cuarto de hospital. Después de su muerte sucedieron una serie de cosas que al menos yo no puedo entender. La primera es que la relación entre la familia mejoró. Ahora que veo a mis primos los veo con gusto, mis tíos se llevan bien, mis padres cada vez se aman más y se lo demuestran. El carácter de mi papá cambió muchísimo, en fin, todo se encuentra mejor. La segunda es algo que nadie se explica, nadie quiere la casa donde todo aquello sucedió. La tienen cerrada y sin mantenimiento. Es como si quisieran que todo lo malo que ahí se encuentra, ahí mismo se quede y se olvide, cayendo pedazo a pedazo junto con la construcción. Lo más extraño es que varios vecinos aseguran haber escuchado la voz de mi abuela hablando con alguien más y la voz de un hombre que le contesta y que a veces los escuchan reír. ¡3! Hola, conejo negro, quiero contarles mi historia. Sería un honor que la pudieras compartir con tu auditorio. Vivo en el municipio de Los Reyes, La Paz. Desde hace 6 años trabajo como técnico de audio para eventos y festivales. Hace un par de años, mientras iba de regreso a mi casa, me llamó mi jefe y me dijo que les acababa de salir un montaje de imprevisto en un hotel de Reforma, cosa que arruinó los planes que tenía de llegar a descansar, pero bueno, eso es parte del trabajo. Recuerdo que fue un montaje tedioso y pesado. El evento empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 10, pero terminé saliendo a la medianoche, ya que tomaba su tiempo desmontar y guardar el equipo. Alcancé el último tren que me llevó hasta el paradero de La Paz. Por suerte también alcancé la última combi. Tomé asiento, pero tan pronto como el vehículo arrancó, me venció el sueño. Pasarían alrededor de 25 minutos cuando percibí mucho silencio. Momentos después, el conductor me despertó para avisarme que habíamos llegado al final del recorrido. Desorientado, traté de ubicarme y me di cuenta de que estaba en un pueblo más adelante, en San Agustín, y que yo me había pasado de San Sebastián. Ni modo, a esas horas no había de otra más que alquilar un Uber. No estaba a más de 15 minutos de mi domicilio, pero eran aproximadamente las 2 de la madrugada y a esa hora la delincuencia está con todo. Desafortunadamente no conseguí chofer, así que me encomendé a Dios y me eché a caminar de regreso. No pasaron ni 3 minutos cuando comencé a sentir que alguien caminaba a mis espaldas, así que giré la cabeza y vi que una chica de aproximadamente 30 años venía siguiendo mis pasos. No noté nada raro ni sospechoso. Se veía que era una mujer común. De momento pensé que tal vez le había sucedido algo parecido a mí, así que me detuve un instante y la esperé a que me alcanzara. «Hola, ¿estás bien?». La muchacha me dijo que iba de camino a su casa. Sin problema aceptó mi compañía y me dijo dónde tenía su domicilio. No estábamos a más de 5 minutos. No hicimos gran conversación en el camino. Al llegar a una esquina doblamos a la derecha y a media cuadra llegamos a una casa que no tenía nada en particular. Ella entró y me agradeció. Al tomar camino a casa me alcanzó y me dijo que si gustaba pasar a tomar un café. Lo dudé por unos instantes, pensé en que tal vez tenía esposo o novio y podría llegar en cualquier momento.
pero tal parecía que me leyó la mente, pues me dijo que no me preocupara, pues vivía con sus padres, quienes convenientemente estaban de viaje, así que estoy sola. Algo en ese momento me hizo sentir confianza y acepté. En realidad no fue un café, fueron varios tragos y rápido perdí la cordura y el sentido del tiempo. Nos dejamos llevar por el momento hasta que quedamos dormidos. A las 7 de la mañana desperté desorientado y preocupado porque no había llegado a casa. Ella seguía dormida a mi lado. Pensé que había hecho mal, pero recordé que llevaba 6 meses separado. Aún así tenía un sentimiento de angustia o arrepentimiento. Mientras me vestía pude percibir un olor a carne en descomposición, cosa que me hizo salir aún mucho más rápido de ahí y sin despertarla. Llegué a casa, me di un baño, luego me metí a la cama y me quedé profundamente dormido. Desperté aproximadamente a las 7 de la tarde, lo cual se me hizo raro pues yo no acostumbro a dormir mucho. Cené y volví a la cama. Durante esa noche tuve sueños constantes con esa chica y así fue durante toda la semana. No había noche en que no se apareciera en mis sueños. Algo que también empezó a ocurrir fue que los olores a putrefacción aparecían y desaparecían constantemente. Según mi lógica, era evidente que ella me había hecho un mal. Días después, durante un ensayo en un salón de convenciones cerca del Metro Sevilla, ocurrió algo sorprendente y aterrador. Eran las 3 de la madrugada, estábamos dando los últimos ajustes a los micrófonos, ya que el evento comenzaba a las 8 de la mañana. Me sentía agotado, así que decidí salir al ventanal que se encontraba en el 6º piso. Al momento en que encendí un cigarro, una voz me dijo: «Adelante, hazlo, aviéntate para que estemos juntos». Volteé rápido, pero no había nadie. Pensé que estaba perdiendo la razón. Ese mismo día, pero más tarde, en la estación del Metro Pino Suárez, mientras esperaba el siguiente tren, un sujeto se acercó a mí y con una voz de ultratumba me dijo: «Aviéntate, ella te está esperando». Miré rápido por encima del hombro, pero ya no había nadie. Cansado de esa situación y bastante espantado, me fui a buscar a esa persona. Fui un sábado a las 5 de la tarde. Cuando iba de camino a la casa donde me había metido aquella noche, me puse a recordar que nunca antes había notado esa vivienda, aunque muy pocas veces había pasado por ahí. Al llegar a la ubicación, me llevé el susto de mi vida. Donde tendría que estar esa casa no había más que un terreno baldío cercado con malla ciclónica. Se alcanzaba a ver que en algún momento hubo una vivienda ahí. De hecho, había restos de la construcción. Quedé sin habla. Al fondo de la calle había una tienda. Pensé que podría preguntar, aunque estaba seguro de que me vería como un loco al mencionar una casa que no existía. En el comercio, a un señor de unos 45 años más o menos, le pregunté si no sabía si en ese lote baldío vivió alguien y quién era ese alguien. La persona me dijo que hace 10 años vivió una joven con sus padres. Como ellos viajaban mucho, la soledad la orilló a practicar la brujería. Su obsesión con los hombres se alimentaba con la soledad en la que se encontraba. Así que metía a uno y a otro hasta que un día dejó pasar al sujeto equivocado. Cuando los padres volvieron, lo único que pudieron hacer fue dar con el responsable, demoler la casa y despedirse para siempre de su hija. En el terreno solo quedó un letrero de venta y teléfono de contacto. La historia no paró ahí, ya que se dice que la chica había pactado con el diablo. Su pacto fue para tener todos los amantes que ella deseara. A cambio tenía que ofrecer un alma, pero como en vida no la pudo entregar, ya de muerta lo estaba haciendo.
Me quedé asustado porque eso significaba que ella había ofrecido mi alma, o por lo menos eso era lo que buscaba. Tuve que pedir ayuda. Acudí con una tía que conoce brujos o curanderos, como le quieras llamar. Me hizo una cita en el mercado de la Merced con una bruja de la primera sección. Me dijo que traía una muerta colgada de la espalda y que me iba a llevar si no trabajábamos de inmediato. Durante 3 semanas estuve visitando a esa persona hasta que me aseguró que estaba libre de todo mal. Pasó un año, todo estaba bien, pero en una ocasión, mientras trabajaba en el Auditorio Nacional, escuché que de todas las bocinas salía una voz que provenía de un micrófono y me decía: «Aún te estoy esperando». Le pregunté a mis compañeros si habían escuchado lo mismo, pero se echaron a reír y me dijeron que ya me estaba volviendo loco. Nos escuchamos pronto con más estrenos. Si no te los quieres perder, activa las notificaciones luego de suscribirte. Tus likes y tus comentarios nos ayudan mucho para seguir subiendo historias. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.